Bendícenos, oh Señor, en esta mañana. Y que la palabra que tú tienes de vida para cada uno de nosotros nos dé vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días, hermanos. Cuánto gusto volver a verle a todos ustedes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera que me acompañaran, hermanos míos, al libro de Lucas, capítulo 18, donde se encuentra el texto de esta mañana. Lucas 18, y está en el versículo 9. Allí la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Dice allí el texto: lo siguiente. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Señor, porque sabemos que en tu palabra aprendemos el mensaje necesario para nuestra salvación. Y aquí Jesús nos está ilustrando la salvación. Por eso, Señor, queremos aprender lo que el Señor quiere enseñarnos, pero también queremos desaprender lo que el Señor quiere que abandonemos. Ayúdanos, oh Señor, y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. La parábola la voy a leer, hermano, para que ustedes se refresquen la memoria y estudiemos detalladamente cuál es el contexto de esta historia. Dice allí: dos hombres subieron al templo a orar. No sé si lo tengo en la pantalla. La parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pies, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no queriendo aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Y dice Jesús: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El relato de esta mañana comienza diciendo: para algunos que se tenían por justos y menospreciaban a los demás, le contó esta parábola. Y yo he titulado mi tema: ¿quién soy yo? ¿El justo o el injusto? Esta mañana estuvimos estudiando sobre las reglas que ellos tenían en los muros hacia los gentiles, que no podían entrar en el templo. Y decía una inscripción que si pasaba el muro, ¿qué pasaba? Eran declarados muertos inmediatamente. Ahora, ¿qué pasaba entonces con los que no eran gentiles, sino que eran judíos? Eso es lo que vamos a estudiar un poquito sobre eso en esta mañana. Y vamos a ver qué ellos veían de estas cosas. Jesús está pensando aquí en el pueblo que era menospreciado por sus líderes religiosos. El propósito de mi tema de hoy es mostrarte cómo pensaban ellos en su cultura religiosa acerca del pecado y cómo los fariseos habían segregado social y religiosamente al pueblo
Y además, ¿cuál era la visión que tenían los fariseos acerca de Dios, su justicia y su misericordia? También veremos cómo el pueblo se veía a sí mismo en esa visión que ellos tenían sobre el pueblo. Hoy, si no revisamos el pasado, sin darnos cuenta, podemos caer en los mismos errores en los que cayeron los fariseos al enseñar conceptos distorsionados acerca de la justicia de Dios, la perfección sobre el pecado y el desprecio hacia los demás. Como ejemplo de esto, podemos ver que ellos tuvieron muchos problemas con Jesús. Y el ejemplo de Jesús sobre los publicanos en este relato, que estaban aceptándole sin revisar ni estudiar estos conceptos equivocados de la justicia de Dios y cómo podríamos corregirlos para no ser víctimas igual que ellos hoy en día. El texto dice que habían algunos que se tenían por justos. Si alguien se tiene por justo, es porque esa persona que está diciendo que esa persona que no es justa, sino que esa persona se está que pretendiendo ser que justa. Ellos mismos se declaran justos y ellos determinaban quién eran que justos e injustos. Es decir, hacían tanto el papel de jueces religiosos y a la vez de policía, porque el juez te condena y el policía ¿qué hace? Te aplica la ley. Y ambas cosas precisamente estaban ocurriendo con estos líderes orgullosos, personajes que menospreciaban a los demás. Es decir, hay personas que ven a los demás inferiores religiosamente hablando. El texto continúa diciendo: 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. Jesús coloca en su parábola los 2 extremos del escalafón socio-religioso de su época. El fariseo estaba en el ranking jerárquico más alto y puro según ellos. Además eran muy ricos y su riqueza era libre según ellos del crimen. Por otro lado, estaba el publicano, que estaba colocado en el puesto más bajo, el más despreciable que podía llegar a una persona, y a la vez sin ninguna esperanza de salvación por parte de las enseñanzas rabínicas de los fariseos. Aquí nos encontramos en los 2 extremos socio-religiosos de la sociedad judía del Nuevo Testamento. El fariseo establecía las reglas del juego, las reglas religiosas y sociales, y el pueblo se sometía a esos parámetros. ¿Será posible, hermanos, que exista ese tipo de distinción socio-religiosa hoy en día en la iglesia? ¿Qué le parece? ¿Existen ese tipo de personas? Queda claro que los fariseos aquí en el texto son los separados, los limpios, los puros, los santos, los impecables. Eso es lo que significa fariseo, los hasidín, los puros. Los que no se ligan con los malos, inclusive andaban vestidos de blanco, porque estaban limpios. Para no contaminarse del virus de su maldad, no se mezclaban con otros. ¿Habrá casta social y religiosa en la iglesia de hoy como en el tiempo de los fariseos, como se describe aquí en la Biblia? Pregunto, ¿habrá hermanos como los fariseos hoy? O como los publicanos, porque también los publicanos aceptaban esa enseñanza, ¿verdad? Y el pueblo. Uno eran los que gobernaban religiosamente y otros eran los súbditos de esos jefes. No comen con ellos y no se asocian con esa gente pecadoras para que no los confundan y los consideren blasfemos y pecadores. Ese es el tipo de bondad aparente del fariseo. El Nuevo Testamento está lleno de los relatos de los enfrentamientos de los fariseos con Jesús.
por esas cosas. Decían de Jesús que ¿qué? Comía ¿con quién? Con publicanos y pecadores. Ahora, en cuanto a los publicanos, los fariseos los habían menospreciado como unos parias sociales, como un traidor a la patria, según el eslogan socio-religioso inventado por el fariseo. Ellos decían que por cuanto cobraban los impuestos de un imperio extranjero que los estaban subyugando, que en este caso era Roma, los publicanos de origen judío habían hecho alianza con los enemigos de Dios y por lo tanto eran traidores a la patria y no merecían el perdón de Dios. Porque continuamente les recordaban que eran esclavos de un poder mundano, perverso, opuesto a Dios y a sus leyes. Y no era posible admitir en el reino de Dios a este tipo de personas. Además, muchos abusaban con cobros de impuestos abusivos o excesivos para sus riquezas personales, porque también eran ladrones, eran confesos pecadores. Todos estos detalles acerca del cobrador de impuestos y del fariseo para la época del Nuevo Testamento nos ayuda a comprender que ser un publicano no es una persona digna de confiar y mucho menos es una persona apta para ser un testigo en un tribunal. ¿Por qué? Porque es un traidor, un mentiroso, según el fariseo. Además, los publicanos usaban las amenazas psicológicas por medio de delitos inventados por ellos para sobornar y cobrar tributos extras y así echárselos a sus bolsillos y enriquecerse con semejante robo descarado y despiadado. Eran culpables de sus fechorías a nombre del Imperio Romano. Daban mal uso de su posición social de cobradores de impuestos. Los publicanos eran las personas más bajas y perversas que se pudiera conocer en este mundo, de acuerdo a como lo concebían los fariseos. Eran pecadores públicos, blasfemos confesos, declarados en la boca de todo el mundo. Nadie tenía dudas de que ellos representaban esas cualidades nada deseables. Eran la basura no deseada y el estiércol de Israel. Nadie quería ser como ellos o estar cerca ante semejante espectro de maldad. Y los fariseos, hermanos, se encargaban, como si fuesen policía del templo y de las leyes, de vigilar y condenar a aquellos que se le acercaban para comer o socializar con ellos. Ustedes ya han leído de Jesús, ¿verdad? Para no dejarlo entrar al templo ni participar de sus servicios. De hecho, a Jesús le decían que era pecador, ¿verdad? Ahora, sabiendo todo este cuadro descriptivo de la realidad en la que se enmarca la parábola, Jesús crea un relato en el que coloca en el mismo templo a ambos personajes. Esta comparación es una sátira en contra de las falsas enseñanzas de los fariseos y de sus conceptos equivocados de la misericordia de Dios. Ahora, sabiendo un poco del contexto y los aspectos culturales tradicionales inventados por el hombre y de sus víctimas, ahora imagínense que alguien entre aquí en la iglesia hoy sábado y comienza a orar en voz alta de esta forma. Imagínense que usted está viviendo en el tiempo de los fariseos. Estamos en el siglo I de la era cristiana, en el tiempo de Jesús. Y ese concepto está ¿qué? Plagado, que todo el mundo tiene esa idea. Y usted escucha a un fariseo hablando. El fariseo oraba de pie consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana
y doy el diezmo de todo lo que gano. Ahora voy a razonar y hablar como lo haría la lógica fariseo, de un fariseo del tiempo de Jesús, acerca de su justicia personal ante Dios y los hombres. La verdad que si usted se viera desde la óptica de los fariseos y su filosofía religiosa, usted es la persona más santa ante Dios, lo más puro, el que no se equivoca, el que cumple toda la ley al pie de la letra. Y un poquito más, por si acaso falta algo o se equivoca en su apreciación. Es un cumplidor de la ley a rajatabla y hace que otros también la cumplan, para que Dios no diga de usted que no hace que sus leyes se cumplan. Inclusive han inventado leyes sobre leyes, mandamiento sobre mandamiento para cuidar el mandamiento de Dios. Eso se llama el mandamiento dentro del mandamiento. Ellos creaban muchas leyes para cuidar un mandamiento, pero un mandamiento de hombre, tradición de hombre. Es más, para que no haya ninguna duda de que soy fiel a las leyes de Dios, no soy como los demás hombres. Mírenme, soy un santo. Miren a ver si mi santidad es grande. Se jactaban los fariseos. No me pueden contar entre los ladrones. Yo soy un hombre justo, inclusive eso es lo que significa mi nombre, fariseo, Hasidín, el justo, el limpio, el puro, el piadoso. Porque yo le doy valía a mi nombre, Hasidín, piadoso. Porque no me pueden contar entre los injustos. Sería un atropello a mi persona y a mi moral. Pues los fariseos le damos honor a nuestro nombre. Somos los justos. ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Eres el justo o el injusto? Un adúltero, según el fariseo, es una persona inmoral que viola las leyes. Yo, en cambio, como fariseo, sigo al pie de las letras las cartas de divorcios que nos dejó Moisés en la Santa Torá. Porque yo continuamente me divorcio y cambio de esposa. Si veo que esta se está poniendo vieja o refunfuñoña, o si veo que cualquier otra mujer me gusta, la cambio, le doy carta de divorcio y así aplico la ley a mi antojo. Es decir, que nadie me puede acusar de adúltero porque cumplo la ley de Dios y la de los hombres aquí en la tierra. ¿Qué le parece, hermano? Y para que puedan ver que no soy una persona mala, no soy aún como este publicano. Todo el mundo sabe que el publicano es un bandido y un sinvergüenza que viene al templo supuestamente a buscar perdón. Pero todos sabemos que Dios no tiene perdón para ese tipo de persona tan mala y perversa. Es una ofensa nacional el que este tipo de gente entre en el templo o en la sinagoga. ¿Qué se le puede enseñar a un malo que se deleita en ser malo? Nada. Entonces me pregunto, dice el fariseo, ¿qué hace aquí ese tipo de gente en el templo? ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo invitó? Porque todo el mundo sabe que ellos no son personas dignas de venir aquí a buscar perdón con el tipo de burguesía que ellos viven. Nadie en este mundo le va a creer que son religiosos y que sirven al Dios vivo, porque Dios mismo, según el fariseo, no lo recibiría al publicano el diezmo de sus robos, la falsedad de sus oraciones, la blasfemia de sus vidas, al decir que son justos y que le sirven a Dios vivo, cuando en realidad su Dios es el César y su reino es Roma. Son traidores al Mesías venidero e indigno para su reino. Es decir, que un loco religioso que no está en sus cabales es el que me puede comparar con un publicano perverso. Así razonaba el fariseo. ¿Qué le parece? Yo soy un hombre fariseo fiel y justo delante de Dios. Fíjense, soy tan fiel que doy el diezmo de todo lo que gano. Hasta la mente, el eneldo y el comino, la cosa más simple del mundo. Si en esa cosa tan simple soy tan fiel, también lo soy en las cosas grandes. Yo estoy aquí parado para que todo el mundo me vea lo religioso que soy. Yo lo proclamo hasta con voz de trompeta, para que vean qué santo y bueno soy.
¿Hay alguien aquí que tiene una duda sobre mi bondad? Así razonaba y pensaba el fariseo, y eso estaba plagado en todo el pueblo. Por eso Pablo decía que orgullosamente, yo soy fariseo ¿de qué? De fariseo. Y por ser fariseo, ¿qué hizo Pablo? Con ese concepto que él tenía, persiguió a la iglesia, hasta matar gente si era necesario. ¿Sí me entienden, hermano? Para que vean que yo soy santo, yo oro constantemente en las esquinas de la calle para que la gente me vea. Ayuno 2 veces por semana en público para que sepan que yo soy un hombre público de mi religión y que no tengo nada que ocultar. Para que no digan que yo amo las cosas terrenales. Mi desprendimiento es tan grande que doy grandes sumas de dinero a los pobres y lo proclamo con trompeta para que no tengan ninguna duda de que soy un justo dadivoso de acuerdo a la ley. Si Dios va a perdonar a alguien en este templo, es a mí. Y si usted quiere ser perdonado, tiene que ser como yo, pensaría el fariseo. Así defendió el fariseo su justicia a través de la balanza de la comparación moral con otras personas. ¿Se compara usted con otros hermanos a ver quién es más justo? Como los fariseos. Yo soy más bueno que tú, o tengo más dignidad para un cargo que tú, o cualquier cosa. Ese era el razonamiento farisaico. Así pensaba el fariseo de su justicia, que era una justicia de sepulcros blanqueados, que por fuera estaba muy limpio, vestían de blanco, pero por dentro estaban podridos de gusanos y de basura, que representa toda esa filosofía barata de humanismo justificado delante de Dios y de los hombres, pero que no significa nada delante del creador de los cielos y de la tierra. En cambio, mientras que el orgullo vano de los fariseos los llevaba a colocarse en los primeros puestos del templo, ya seleccionados previamente por ellos, porque ellos eran los que gobernaban sus puestos oficiales, Jesús sigue narrando su parábola y dijo: pero el publicano, quedando lejos, ni quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. El publicano no fue a argumentar ante Dios de que él era bueno o santo, perfecto, ni mucho menos consideró buscarse algún lugar de importancia en el templo. Su vergüenza era tan grande y su pecado tan obvio que se quedaba lejos, a lo lejos, distante, así como lo tenían los fariseos en su filosofía. Tenía que estar como lejos, en una esquina, por allá, separado de aquellos que eran los puros, marginado por los expertos en el conocimiento de la ley de Dios y señalado como culpable. Tal vez algunos de nosotros nos vemos así como el publicano hoy en día, en la iglesia. Cuando vamos a la iglesia, culpable ante el poder de otros hermanos, los considerados los justos de la iglesia, los que tienen derecho a los cargos, a los puestos, a mandar. ¿No habrá fariseo moderno así? ¿Y no habrá publicanos que se dejen gobernar así también hoy día en la iglesia? Los publicanos eran culpables y sin derecho a fianza ante Dios. No había vida eterna para él, según los fariseos. Por eso, en su ignorancia de la palabra de Dios y prisionero de todas las filosofías farisaicas torcidas que inundaban todo el ambiente religioso que se respiraba en aquella época, es que la Biblia dice que ni siquiera quería levantar los ojos al cielo. Esto quiere decir que estaba reconociendo y arrepintiéndose de que era con malo y de que era culpable de los cargos que había contra él. El colocarse lejos y el no querer levantar los ojos al cielo implica humildad de parte del publicano. Lo que él está diciendo a todo el mundo y también a Dios: yo no soy digno de estar aquí, pero he venido a ver si encuentro misericordia de Dios.
Porque parte de los hombres no, porque por parte de los hombres no hay perdón, porque soy culpable ante los líderes religiosos de mi pueblo Israel, quienes son las últimas palabras sobre la ley religiosa aquí en la tierra. Y ellos, los fariseos, los únicos que tienen la Biblia y la pueden leer y entender, me condenan constantemente y estoy sin esperanza de vida eterna. Por eso he venido, oh Dios, a este lugar. A ver si tú tienes alguna otra forma que yo no conozca para perdonarme. Porque yo sí soy culpable y lo reconozco. Dios ha dicho que yo soy malo. Y si Dios ha dicho que yo soy malo, yo soy malo. Para que Dios sea reconocido justo cuando habla y limpio cuando juzga. Para eso. Y es lo que está haciendo el publicano. El texto dice que el publicano se golpeaba el pecho en un acto total de sentimientos encontrados entre la realidad de culpabilidad que predicaba por el fariseo en contra de él y la otra realidad vivida por él y el pueblo. Su conciencia que le remordía el alma era lo que él conocía. A verse a sí mismo separado por Dios, por su familia, sus amigos, los líderes religiosos, que algunos inclusive podían haber sido fariseos, amiguitos de él cuando crecieron, cuando eran pequeños, o cualquier otro que sepa su condición, que aunque no sea judío le saldría huyendo ante tal espectro de maldad. Y lo grande, hermano, de todo esto es que él lo sabía. No porque se lo habían contado o inventado, sino porque él lo vivía día a día. Ese era su diario vivir. A él lo condenaban religiosamente, socialmente. Y le hacían reclamos a diario en su propia cara sin poder defenderse. Pues él sabía que era culpable de sus fechorías contra el pueblo y contra Dios. Y si es que no hubiese cometido ninguna fechoría, la mala reputación de ser publicano, ya eso era suficiente para saber en qué escalafón estaba él. El golpe en el pecho entonces es un golpe desesperado para ver si Dios realmente tiene misericordia de un ser tan malo y perverso como él. El publicano de esta parábola no se conformó con los criterios de los líderes religiosos que los condenaban. No se conformó con su propia conciencia que lo mortificaba. No se conformó con quedarse en una esquina a lo lejos. No se conformó con no querer levantar los ojos al cielo. Y mucho menos se conformó con golpearse en el pecho y quedarse ahí, hermanos. Sino que dio un último paso. Su última esperanza, su único aliento y su único recurso que tenía. Su voz. Su voz. Él proclamó su esperanza en contra de todos esos prejuicios socio-religiosos infundados por otros o que habían en él al decir: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Repito, hermanos, Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Este hombre ignorante y pecador proclamó las únicas palabras dignas de escuchar en esta parábola. Este hombre proclamó ante el universo que el creador de los cielos y de la tierra era misericordioso. Era un Dios de pacto que no importando quién tú seas, no importando lo que hayas hecho, si te arrepientes de todo corazón y con humildad, como lo hizo el publicano, Dios te perdona. Dios te perdona a ti que eres pecador y que vive constantemente enlodado en el pecado, que vive constantemente caído en el pecado y te levantas. Él te perdona. Si lo confiesas, si lo aceptas al creador de los cielos y la tierra, Él te perdona. No así el publicano, por su orgullo. Digo, no así el fariseo, por su orgullo, pero sí al publicano, por su humildad. Dios te perdona no importando que el pecado sea grande o pequeño, no importando casta social o conocimiento teológico,
ni mucho menos cargos eclesiásticos o títulos universitarios o riquezas. Dios no hace excepción de personas, ni clasifica a las personas. Él acepta a todo aquel que se arrepiente de todo corazón. El que lo busca de todo corazón. Jesús terminó su parábola diciendo el veredicto final de Dios sobre estos dos casos de adoradores en el templo. El caso de que, ¿quién soy yo? ¿El justo o el injusto? Os digo que este descendió a su casa justificado, pero el otro no. Porque el que se enaltece como el fariseo será humillado, y el que se humilla como el publicano será enaltecido. La parábola de Jesús del fariseo y el publicano es una crítica contra aquellos que abusan del poder en el pueblo de Dios y se creen que son superiores a los demás. Jesús los pone en público y los condena como culpables por sus actos hipócritas, al declarar quién de los dos es que realmente es perdonado por Dios. En la enseñanza de la parábola, en este caso el menos indicado por los hombres y líder religioso, es el que recibe la gracia y el perdón de Dios. ¿Y tú qué harías? ¿Acepta lo que Dios te dice en su palabra y obedece? ¿Qué harías? Dice la Biblia que el publicano descendió a su casa justificado por la gracia de Dios, porque se humilló. En cambio, el fariseo descendió culpable a su casa, porque se enalteció ante Dios por medio de sus propios méritos religiosos, el esfuerzo humano, salvación por las obras. Ahora, ¿cómo entendemos eso hoy? ¿Cómo eso me afecta a mí hoy? ¿Cómo yo me lo aplico a mí? Porque no solamente debemos quedarnos allá, en el pasado, en la historia del Nuevo Testamento. Hoy usted podría leer la historia que yo le acabo de leer, la parábola, desde el contexto occidental de 2000 años después. ¿Verdad? Pero yo se la leí desde el contexto de cómo ocurrieron los hechos. Y se la he explicado. ¿Cómo entendemos hoy lo del fariseo y el publicano? El justo versus el injusto de la parábola de Jesús. Usted hoy podría venir al templo y orar como un fariseo moderno, adventista, de la siguiente manera. Oh Dios, te doy gracias porque soy una persona muy santa. Yo pertenezco al remanente de Dios, el pueblo santo de Dios. Soy adventista de tercera o cuarta generación. Nací en la iglesia. No soy como los demás chismosos, burladores. Siempre estoy aspirando a los principales cargos de la iglesia. Vengo a todos los servicios de la iglesia, incluyendo los sábados. Doy estudios bíblicos. Estudio la lección de escuela sabática y la matutina. Predico de vez en cuando. Voy todos los miércoles a los cultos de oración. Pero no soy como los otros hermanos que comen carne y están perdidos. Eso no van para el cielo. Comen carne. Yo leo el espíritu de profecía y soy ultra vegetariano. Doy el diezmo y las ofrendas de todo lo que gano. Y reviso a ver quién da y quién no da diezmo a la iglesia, para entonces condenarlo como pecador e impío. Y no acepto a todo el mundo en la iglesia. Si tiene punto de vista contrario a mí, lo declaro impíos. Es decir, hermano, que constantemente con mi familia ayuno una vez por semana y oro 3 veces al día de rodillas como Daniel, porque yo creo que Dios no oye las oraciones de pies. Predico el mensaje de los 3 ángeles de manera categórica y sin misericordia hacia los impíos. Y por último, doy limosna a los pobres. Y lo digo en público los sábados en la mañana, cuando el maestro me pide que a cuántas personas ayudé. Ahora puedo decir a mis anchas, qué persona tan buena yo soy, caramba. ¿Se ve usted en ese cuadro, hermano? Algunos de nosotros pensamos que somos muy buenos,
Y por eso merecemos muchas cosas en la iglesia, porque somos muy antiguos en la iglesia. ¿Qué diría usted de esta persona? ¿Qué le parece esa oración? Quizás pensaría usted que es una persona con un poco desquiciada, o tal vez me diría que no es posible que existan personas como esa. Pues yo le voy a decir que se equivocaron. Si hay hermanos así. Y existen hoy en día. ¿Sabían? Y me imagino que contestaría que no fue realmente una oración, que más bien fue un soberbio monólogo pretencioso. Pero realmente muchas veces se refleja el fariseísmo que muchos de nosotros podemos tener hoy en día. Muchos. Pues yo también soy adventista, usted es adventista. Muchos de nosotros, ¿qué? Podemos caer en esa, ¿qué? Filosofía. Y lo que tenemos que hacer es desarraigarla de nosotros, porque ese es, ¿qué? El camino equivocado. Dios no hace distinción de personas y acepta a todo el mundo independientemente de lo que crea. El papel del Espíritu Santo es de Dios, no suyo. Usted no está aquí para aceptar o no aceptar personas. Dios, ¿qué? Acepta a todo el mundo. Me imagino que eso es lo que usted cree, ¿ver? La pregunta que deberíamos hacernos, imagina que contestaría a usted que no fue realmente una oración, que más bien fue un monólogo soberbio, pretencioso, pero realmente muchas veces se refleja el fariseísmo moderno de muchos de nosotros, los adventistas, que a algunos nos falta un poco de humildad, como aquellos fariseos de antaño. La pregunta que tú y yo debemos hacernos es, ¿qué tan fariseo soy y qué necesito para cambiar? ¿Y quién es mi solución a los problemas que yo tengo espiritualmente? ¿Sabe quién es? Jesús. Jesús es tu solución. Acepta a Jesús. Deja que Él gobierne tu vida. Entrega tu voluntad al Señor. Y entonces serás una persona nueva. Puede ser que tú estés haciendo cosas buenas en la iglesia y estés en la doctrina correcta. Pero tus motivos egoístas y fariseo y énfasis equivocado de la verdad te han cegado y no te dejan ver tu propia ceguera. Y tu indignidad, producto de tu orgullo religioso y tu perfección social que sustenta ante los demás, no te sirven de nada ante Dios. Hermano mío, déjese de ser hipócrita, perdone que diga esa palabra así tan cruda, y humíllese ante el Señor, porque eso no funciona. Y Él te perdonará si lo haces de todo corazón. Dios acepta a todo el mundo, no hay pecado grande ni pequeño. Bien, estamos de acuerdo que hay que cambiar esa actitud de fariseo. Ahora bien, imagínense ahora el otro caso. Al mismo tiempo que está orando usted en el templo, en ese mismo lugar, aparece en escena otra persona. Este no lleva la reforma por salud, que lleva usted como fariseo moderno. Él mismo proclama que come carnes, según Levítico 11. No viene a todos los cultos. Es un milagro que se aparezca un miércoles o una vigilia. Este de los hermanos de pocas palabras, que no sabe predicar y sabe poco de la Biblia. Y debido a su ignorancia, se queda en el fondo de la iglesia. Pues como no sabe y no le preguntan al pobre y no lo toman en cuenta. Es un hermano que no participa del púlpito y mucho menos le han dado un carguito. El pobre no tiene talento visible. Y lo único que sabe decir es en el templo, oh Dios, ten piedad de mí que soy pecador. ¿Se ve usted en ese cuadro, hermano? En ese espejo. ¿Qué le parece esta otra persona? ¿Qué opina sobre lo que dijo? Creo que estará de acuerdo en que este último al menos es sincero y auténtico, puesto que se presentó ante Dios tal como era, sin pretensiones, ni falsedades, ni excusa. Reconoce que ha fallado y está dispuesto a pedir perdón al único que puede perdonar pecados, Dios. Yo espero, hermano, que el Señor Jesús pueda decir de ti, eres libre por cuanto te has humillado delante de mí. En cambio, Jesús sí le va a decir a fariseo moderno y orgulloso que Él no va a perdonar sus pecados porque no se ha humillado. Él se ha enaltecido. Como dijo Jesús en su veredicto, os digo que este descendió a su casa justificado, pero el otro no.
Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Puede ser que durante años, tal vez cada vez que leí este evangelio, tú no te encontrabas dónde situarte, si en el fariseo o el publicano. Pero lo cierto es que en uno de los dos tú estás. Puedes llegar a la conclusión de que no eres digno ante Dios. Entonces descubriste hoy que el mensaje principal de este evangelio no es algo acerca de mí, acerca de ti, acerca de nosotros. Es acerca de Dios. El gran protagonista del evangelio de hoy es Dios. La misericordia de Dios. Que no importando los prejuicios preconcebidos que tú te has inventado por ti mismo, o sobre otros, o sobre sí mismo, y su justicia, o que otros te hayan dicho a ti esas cosas, el Señor Dios eterno, misericordioso, está dispuesto a perdonarnos y enseñarnos su justicia y su amor. El gran amor de Dios está esperando con los brazos abiertos a los humildes que se acercan a su trono de gracia. El Señor me está hablando aquí de que su amor por mí, ese amor que es gratis, no está encerrado en criterios humanistas antojadizos. Y el perdón de Dios no es por mis méritos, es por la gracia de Dios. Esta parábola está proclamando que Dios es misericordioso y que no hace distinción de persona. Este mensaje solo se descubre cuando escucha suavemente en el silencio la voz de Dios. Orar al Señor es descubrir la intimidad de Dios, de que usted es una persona amada. Si usted pide y busca, usted encontrará y recibirá. Recibirá ante todo un amor perdonador de Dios, un amor misericordioso. Y naturalmente, para recibir misericordia, tiene uno que presentar ante Dios sus miserias, sus pecados, así como lo hizo el publicano. Y llegará a ser misericordioso a través de la ayuda de Dios en su vida. Ojalá, hermano, que todos tengamos la actitud del publicano, de la parábola en el templo. Que Dios te bendiga en esta mañana y te dé su misericordia y su perdón. Y al humillarte, Él te exaltará. Que Dios te guarde. ¿Quién soy yo? ¿El justo o el injusto? Hermano mío, tú que estás ahí parado ahora mismo, si sientes que el Señor está tocando tu vida y tu corazón, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Cristo está tocando tu vida y te está diciendo, si te humillas y acepta al Dios misericordioso, tendrá vida. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios de misericordia. El Dios que no importando la circunstancia en la que nos encontremos, no importando los problemas, no importando los enemigos que se levanten contra el pueblo de Dios, Él nos carga en sus brazos. Y con su misericordia y su amor, al llevarnos en sus brazos, nos muestra que nuestras ignorancias acerca de su justicia, acerca del perdón, de la misericordia y todas nuestras ideas equivocadas, si nos humillamos ante Él, todo eso se va y Dios transforma y cambia nuestras vidas. Porque si confesamos con nuestra boca que Cristo es nuestro Señor y le aceptamos de todo corazón y nos humillamos de su presencia, Dios nos otorga misericordia. No importa la vida de pecado que hayamos vivido en el pasado, no importa los problemas que hayamos causado en la iglesia, no importa el tipo de persona que hayamos sido, lo orgulloso que hemos llegado, si nos humillamos ante el Señor, Él nos escucha y nos perdona. Señor, estamos de tu presencia y pedimos
que mira los pecados de tu pueblo. Y hoy nos arrepentimos y tenemos esos pecados del fariseo. Elimina todo orgullo de nosotros, toda vanagloria y todo esfuerzo humano por alcanzar la salvación o de condenar a los demás o compararnos con los demás. Y ayúdanos a entender, Señor, que estamos aquí para el bien de los demás, para amar al prójimo como nosotros mismos, para no robar, para no matar, para no dañar al prójimo, sino para edificar al prójimo con tu evangelio, no para condenarlo o chismear. Bendícenos, oh Señor, y ayúdanos y danos tu misericordia, Dios de misericordia, en el nombre de Dios y de Cristo. Amén.